Bueno, continuando entonces con la clase de hoy, vamos a resolver problemas de triángulos, pero en este caso utilizando las funciones trigonométricas. ¿Cuándo vamos a usar funciones trigonométricas? Siempre y cuando tengamos un ángulo como dato y uno de los lados podemos resolverlo fácilmente. Por ejemplo, supongamos que esto sea un edificio y acá esté proyectada su sombra y queramos hallar la altura del edificio. Entonces vamos a tener el ángulo de elevación y ya vamos a tener ese dato. Y podemos calcular con la distancia al edificio, la distancia que queda para poder determinar la altura. Pero en este caso eso es un ejemplo. Entonces, para recordar el valor de las diferentes funciones, podemos recordar una palabra clave que dice socato. Socato nos indica que el seno S es opuesto sobre hipotenusa. El coseno es A adyacente sobre la H de hipotenusa. Tangente T es el opuesto O sobre el adyacente. Entonces vamos a resolver como ejemplo este triángulo que nos da como datos el ángulo alfa desconocido. Esto sabemos que tiene 90 grados y beta 53 grados y tenemos su adyacente de 10 metros. Entonces vamos a resolver el triángulo, quiere decir que vamos a hallar el valor de todos los elementos de ese triángulo. Los elementos de un triángulo son los lados y los ángulos. Entonces, vamos siempre por lo más fácil y trabajando con los datos del problema. Sabemos, 90 grados ya sabemos, no hace falta colocar en la fórmula porque la suma interna de los ángulos de un triángulo siempre es igual a 180 grados. En este caso ya sabemos 90, entonces vamos a decir que alfa más beta es igual. Estos dos ángulos no pueden sumar más que 90 grados. Entonces, restamos para allá alfa de 90 grados menos el ángulo que tenemos 53 y ya tenemos el valor de alfa que va a ser 37 grados. Ya tenemos todos los ángulos. Ahora vamos a calcular el valor de B, del cateto B. Entonces, como tenemos C, un cateto, y tenemos que hallar el otro cateto, la función que nos relaciona los dos catetos va a ser, por supuesto, tangente. Y decimos que tangente de beta, trabajamos con el ángulo que nos dio el problema, es el cateto B sobre el cateto C. De donde despejamos B, ¿verdad? Y se está dividiendo, pasa multiplicando y tenemos entonces que tangente de 53 va a ser por 10 metros. La tangente de 53 les corresponde a un arco de 1.32 por 10, quiere decir que mide 13,2 metros. Entonces B es 13,2 metros. Y ahora nos queda para resolver la hipotenusa. Siempre usamos el dato del problema. Como la hipotenusa es A y el problema nos dio el ángulo C, nos dio el ángulo beta y el adyacente C, tenemos que relacionar eso. Entonces coseno de B es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Despejamos hipotenusa, va a ser igual al cateto C sobre el coseno del ángulo y aplicamos la fórmula y resolvemos con la calculadora y nos da este valor. Entonces hallamos que la hipotenusa es 16,65 metros. Siempre tenemos que mirar también en un proceso de resolución de problemas de que los resultados sean lógicos. En este caso yo me fijo que el valor de la hipotenusa es mayor que cualquiera de los lados, de manera de que considero que es bastante lógico. Entonces doy por terminado este problema. Es así de fácil de resolver un triángulo.